¿Cómo les va? ¿Todo bien? Mm, Bueno, vamos a esperar un minutito más por si llega alguien más y arrancamos así. Nos da tiempo de comentar todo y dejamos todo medio organizado ya para el parcial. Mientras esperamos que se conecten los que falten, les recuerdo las tareas, porque en estos días me estuvieron llegando varias. Estuve actualizando también la planilla de, el primer parcial porque habían algunas actividades que no aparecía el puntaje, eso ya lo actualicé el lunes cuando hagamos el parcial, ya se la llevo también para tener el resultado, digamos, oficial de eso y tener con qué comparar para el segundo parcial. Pero también les hago acuerdo de las actividades de la segunda parte del semestre, digamos, para tener para este parcial. ¿Tá? Si bien me han estado llegando varias a lo largo de la semana, se los recuerdo porque, bueno, no está de más tenerlo en cuenta, porque tal, la idea es que, bueno, lleguen antes del parcial, así después las tenemos presentes para la hora de la corrección y de la nota final. La idea, ¿sí? De la clase que viene, la clase del lunes, es, como les decía el otro día, es hacer primero un espacio de consultas, si hay alguna duda, alguna pregunta, alguna cuestión que tengamos que resolver, digamos, algún concepto que no haya quedado claro, alguna cuestión que necesitemos resolver. Vamos a dar un ratito, un espacio de un ratito para eso y bueno, y después sí ya comenzar con el parcial. Y bueno, después la modalidad, igual que el parcial anterior, una vez que entregue la última persona, les comparto el prototipo, así ustedes después se pueden corregir. Y bueno, después con eso y las actividades finales, vamos a cerrar lo que sería la nota de la segunda evaluación y voy a hacer el promedio para obtener la evaluación final. ¿Tá? La idea es que después a ustedes les va a llegar eh, el archivo con la planilla de la primera evaluación, la planilla de la segunda evaluación y, o sea, en el mismo archivo, digamos, y al final una planilla donde estén las dos evaluaciones y el promedio final de la asignatura antes de que yo lo cargue, digamos, al portal para que cada uno sepa, bueno, cuál fue el resultado final en la evaluación de la asignatura. ¿Ah? Ese es como el orden de cuestiones que vamos a estar resolviendo. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Tenemos tres cuestiones para comentar, que tienen que ver con los tres últimos materiales. Yo les compartí, espero que les haya llegado a todos, si no ahora se los subo igualmente al Drive. Un archivo que tiene, digamos, todos los PDF juntos de los teóricos que van para este parcial, todo lo que tiene que ver con la parte de fluidos que va para este parcial, electricidad, acústica y radiación.
Y después les compartí otro que tiene también un teórico de magnetismo. ¿Ah? Esos últimos teóricos, tanto el de magnetismo como el de acústica, como el de radiación, están específicamente armados con la información importante y relevante para tener en cuenta para el parcial. ¿Tá? El teórico original, digamos, podía ser mucho más extenso y yo podría haber agregado imágenes, ejercicios o ejemplos, pero en realidad decidí priorizar lo que es el concepto y el fenómeno en sí por una cuestión, aparte de tiempo, una cuestión también de jerarquizar contenidos que sean también, digamos, de utilidad, ¿tá? Porque después ustedes específicamente el año que viene van a tener asignaturas donde van a hacer la profundización de todos estos fenómenos y de todos estos conceptos. Entonces, sí me interesa que todos se vayan con el concepto, con el fenómeno, con la aplicación del mismo en concreto, y que después, bueno, el año que viene, con las asignaturas que tienen, tanto semestrales como anuales, puedan hacer la profundización, pero teniendo el conocimiento de base, que es, digamos, lo importante. ¿Bien? Entonces, mi idea para la clase de hoy, yo voy a compartir pantalla con los mismos materiales que ya les mandé y voy a hacer el comentario general, la puesta en común, digamos, de cada uno de ellos, y voy a jerarquizar, a medida que vaya haciendo el punteo en cada uno, voy a ir jerarquizando, ¿tá? Qué cosas sí o sí tengo que revisar o qué cosas tengo que tener en cuenta como posible pregunta, por ejemplo, o concepto que puede estar en el parcial. ¿Ah? Entonces, si bien el teórico ustedes ya lo tienen y obviamente lo van a leer y revisar y repasar, me interesa hacer esa puntualización también para, bueno, que ustedes puedan jerarquizar, también por una cuestión de organización y de tiempos, es decir, bueno, este concepto lo puedo obviar, este concepto no, y que quede más que nada eso planteado para que ustedes sepan, bueno, por dónde va a ir la evaluación. ¿Tá? Después, la modalidad de la evaluación va a ser múltiple opción. En este caso no tenemos ejercicios de resolución en esta parte, digamos, de los temas que trabajamos. Sí puede haber alguna pregunta que en vez de múltiple opción sea más bien de explicación o desarrollo breve, digamos. ¿Tá? No van a haber preguntas como de desarrollo muy extenso, sí alguna como para que ustedes expliquen un determinado fenómeno o un determinado proceso, que bueno, yo a medida que vayamos ahora repasando, les voy a ir diciendo, bueno, esto puede ser una pregunta que quizás yo les pregunte para que me expliquen cómo se hace esto, o por qué y demás, entonces para que ustedes también lo vayan teniendo en cuenta para jerarquizar y poner ahí un poco de énfasis a la hora de repasar. ¿Tá? Bien, de los temas anteriores que van a ir para el parcial, todo lo que es la parte de neumodinámica y hemodinámica, ¿sí? Hay que hacer principal jerarquización en lo que son los procesos de neumodinámica para la respiración, en la parte de hemodinámica, el concepto, bueno, o la diferenciación de lo que es el fluido laminar del turbulento, de los conceptos de tensión arterial y presión arterial, perdón, de tensión arterial y presión sanguínea, de lo que estuvimos discutiendo, lo que son las diferencias en las estructuras de las vías sanguíneas en cuanto a rigidez y demás, de acuerdo a la fluidez, a la viscosidad y al tipo de fluido que transportan. Más que nada eso, el tema de las diferencias de presiones para la correcta circulación del fluido a lo largo de todo el ciclo sanguíneo, el concepto de, bueno, de sístole y diástole, los conceptos de presión, estoy pensando, no me quiero olvidar de nada. No, más que nada es como va a ir por ahí, ¿tá? Más que nada la diferenciación y lo que es la circulación del fluido a través de las diferentes vías sanguíneas y las características de cada uno. ¿Tá? Después, en cuanto a lo que es electricidad, obviamente van a ir preguntas relacionadas a lo que es cargas eléctricas y corriente eléctrica. Específicamente vamos a hacer énfasis en la segunda parte, digamos, del teórico,
todo lo que tiene que ver con accidentes eléctricos. Ahí revisen especialmente lo que es la diferencia entre accidente eléctrico y electrocución, los diferentes niveles de consecuencias según el tipo de intensidad de la corriente. ¿Se acuerdan que vimos que habían tres categorías o tres niveles de consecuencias o de efectos en el organismo según la intensidad? Esto también de lo que es la intensidad de la corriente como factor fundamental en lo que es la electrocución y no el voltaje, como esa característica también. Y después, bueno, puede ir alguna pregunta sobre lo que es el uso de la corriente eléctrica en el desfibrilador, por ejemplo. Digo puede porque ahí eso no es tan seguro. Sí, lo que tiene que ver con accidentes eléctricos, sí. A factores que influyen en las consecuencias, las diferentes intensidades, la diferencia entre accidente eléctrico y electrocución, bueno, más que nada por ahí. Y después, bueno, voy a compartir pantalla, así les voy haciendo también el énfasis en las otras partes de los otros teóricos. A continuación, después de acá, viene magnetismo, que acá específicamente, esperen que voy a compartir la pantalla. Ahí está. Acá en lo que es magnetismo, ¿qué me interesa? Por un lado, lo que es obviamente la definición del concepto de magnetismo, al igual que cuando hablamos de electricidad o de carga eléctrica, cuando hablamos de magnetismo estamos hablando de una propiedad que presentan algunos elementos, algunos materiales, que en este caso se ve a través de la capacidad de atraer o repeler a otros, a través de lo que son fuerzas magnéticas, ¿sí? Principalmente eso, el concepto de lo que es el magnetismo, el concepto de lo que es campo magnético, ¿sí? Las interacciones magnéticas se producen a través de lo que se llama un campo magnético, de la misma manera que se producen las interacciones eléctricas. Cuando Newton definió por primera vez el concepto de interacción, él lo planteaba como, bueno, el contacto o la acción de un cuerpo sobre otro, ¿sí? O de una partícula sobre otra. Hoy en día sabemos que ese concepto, digamos, planteado, en realidad tiene algunas limitaciones en cuanto a que en realidad, digamos, las interacciones no se dan partícula sobre partícula o cuerpo sobre cuerpo, sino que se dan a partir de lo que se llaman los campos de fuerza. Así como existe el campo gravitatorio, existe el campo eléctrico y existe el campo magnético. ¿De qué manera los podemos definir? Bueno, lo que se sabe básicamente es que cuando hay un imán, por ejemplo, para dar un ejemplo visible de la vida cotidiana, alrededor, el espacio alrededor del imán sufre lo que se llaman deformaciones, solamente por el hecho de la presencia del imán en el espacio. Las características que tiene el material que forma el imán, que hacen que sea justamente, que tenga esta capacidad de atraer o repeler a otros elementos, hacen que el espacio alrededor del imán se modifique. Seguramente capaz que la mayoría de ustedes en algún momento, si trabajó el concepto de magnetismo en el liceo, habrá hecho la experiencia con la limadura de hierro. La limadura de hierro, que es un material ferromagnético justamente, permite ver de una manera un poco más tangible lo que es el campo magnético. Cuando nosotros esparcimos limadura de hierro alrededor de un imán, vemos que la limadura se distribuye de una forma muy determinada, que lo que hace es mostrarnos, ¿sí?, de una forma gráfica y visible cómo se deforma el espacio alrededor del imán, a lo que significa la presencia de un campo magnético. Lo mismo sucede cuando hay presencia de cargas eléctricas. Las cargas eléctricas también a su alrededor deforman el espacio, formando lo que se llama un campo eléctrico o un campo magnético. ¿Cuál es el asunto acá? El concepto en realidad tanto de campo magnético como de campo eléctrico, de campo gravitatorio, es un concepto más bien matemático. Es una representación que se creó, digamos, o se formuló con características matemáticas para poder de alguna manera analizar, describir y medir cómo es que justamente
las partículas interactúan, cómo son las fuerzas que se ejercen. Entonces, lo que hoy sabemos en realidad es que no es que un imán y otro imán se atraen porque interactúan uno con el otro, sino que es el campo magnético de un imán que influye sobre el campo magnético del otro, lo que determina que se pueda dar esa interacción. Entonces, a mí lo que me interesa del concepto de campo magnético es entender esto, ¿no? Que se trata de que la presencia de un material con propiedades magnéticas deforma el espacio a su alrededor. Y esa deformación influye sobre otros materiales generando las interacciones, permitiendo que se puedan atraer, repeler y demás. ¿Ah? Y que básicamente el concepto como tal de campo es una representación matemática que permite visualizar de una manera más gráfica para poder medir y describir el comportamiento de los materiales que son magnéticos. ¿Ah? Eso es como lo más relevante en cuanto al concepto que me interesa que quede claro. Después, ¿de qué manera podemos detectar presencia de campos magnéticos? Tenemos tres formas, hay muchas en realidad, pero hay tres formas principales que son muy prácticas y muy sencillas, que son a través de una brújula, a través de elementos ferromagnéticos o a través de lo que se llama un magnetómetro. ¿Bien? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? El nivel de especificidad quizás o de exactitud con el cual determinan la presencia del campo magnético. Por ejemplo, el caso de la brújula nos permite a nosotros poder reconocer si en alguna zona del espacio hay un campo magnético que no sea el campo magnético terrestre, o sea, que provenga de alguna otra fuente presente como imanes o corrientes eléctricas. ¿Ah? La brújula lo que va a pasar es que una vez que esté en presencia de un campo magnético distinto al terrestre, digamos que se combine con el terrestre o que se sume al terrestre, va a generar una desviación. Por lo tanto, digamos, la aguja que indicaría normalmente el norte geográfico estaría desviada en un ángulo que va a determinar, bueno, qué tanta intensidad tiene el campo magnético que está presente. ¿Bien? En el caso de los elementos ferromagnéticos es como, digamos, usar limadura de hierro y esparcirla y ver cuál es el comportamiento. Generalmente la limadura de hierro, al ser ferromagnética, tiene una gran susceptibilidad a lo que es el campo magnético, entonces se alinea con él y podemos a través de eso poder observar la presencia del campo magnético en el espacio. Y si no, lo otro es usar un magnetómetro que funciona de una manera muy similar a una brújula, ¿ah? Con la diferencia de que cuando hay presencia de campos magnéticos, esa desviación no solamente permite detectar, sino que permite medir la intensidad del campo magnético. ¿Ah? ¿Para qué me sirve a mí tener alguna de estas herramientas? Bueno, cuando nosotros trabajamos en lugares donde hay presencia de fuentes de campo magnético como imanes, como puede ser, por ejemplo, en la sala del resonador, o trabajamos en lugares donde trabajamos con aparatos que son electrónicos o eléctricos, en todos esos casos hay presencia de campos magnéticos, porque el campo magnético puede generarse a través de un imán, que es como digamos lo más común, pero también las cargas eléctricas en movimiento, o sea, la corriente eléctrica, tiene lo que se llama un efecto magnético que genera también presencia de campos magnéticos en los circuitos eléctricos. Entonces, poder determinar la presencia o no de campos magnéticos en una zona del espacio determinada me permite a mí ver las condiciones en las que se están dando, digamos, los procesos. Por ejemplo, si yo estoy trabajando en una sala donde está el resonador magnético, ¿sí? Lógicamente que la única presencia de magnetismo que tendría que haber es el campo magnético terrestre, que es insignificante prácticamente porque el campo magnético de la Tierra es muy chiquito, y la presencia del campo magnético provocada por el imán del resonador. Ahora, si yo detecto la presencia de un campo magnético anexo, ¿ah? Necesito, ¿sí? Buscar la manera de disminuir su intensidad o cancelar la presencia de ese campo magnético porque inevitablemente va a afectar los procesos que se lleven ahí dentro, ¿tá? Y van a afectar los resultados con los que yo voy a tener, por ejemplo, imágenes en un resonador. ¿Ah? Lo mismo pasa con las salas donde trabajamos con aparatos eléctricos o electromagnéticos. Yo tengo que, generalmente no puedo tener presencia de campos magnéticos muy intensos, producto de los aparatos, por una cuestión de que interfieren
con el correcto funcionamiento del circuito y con digamos, con todos los materiales que puedan llegar a ser ferromagnéticos o tener algún tipo de interacción magnética con los aparatos. Es más que nada la detección, no porque vaya a ser dañino ni perjudicial ni para el profesional ni para el paciente, porque en realidad el campo magnético no interactúa con la materia de manera que la pueda ionizar o pueda generar algún tipo de daño, pero sí interactúa con las partículas del cuerpo generando movimientos, que es lo que justamente usa el resonador, que ahora lo vamos a ver más adelante, y puede también, digamos, generar interacciones con componentes metálicos que podamos tener en el cuerpo, tanto nosotros como el paciente. Entonces, para evitar ese tipo de situaciones, hay que llevar siempre como un control de el nivel o la presencia de campos magnéticos en los diferentes lugares, digamos, donde trabajamos con componentes magnéticos, eléctricos o electrónicos. Más que nada eso, no es que ustedes van a ir por ahí midiendo la presencia de campos magnéticos, pero saber que es un factor importante que tienen que tener en cuenta porque, por ejemplo, si están trabajando en el resonador, ¿no? Y hacen todo el procedimiento correctamente, configuran el aparato de la manera correcta, el paciente tiene la postura correcta, no hay movimientos, no hay fallas en el proceso, pero la imagen tiene, por ejemplo, oscurecimientos, tiene halos de luz, tiene destellos, tiene fallas en el contraste. Bueno, eso puede ser señal de que haya presencia de campos magnéticos en la sala de imagen que no sean los propios del aparato. Entonces, poder reconocerlos les permite a ustedes tener como, bueno, el ojo abierto y decir, bueno, a ver, esto está afectando la calidad del proceso en el que yo estoy trabajando, entonces hay que hacer una revisión y un mantenimiento para disminuir esa intensidad y que no influya, digamos, en el proceso de diagnóstico cuando yo estoy trabajando con el aparato. ¿Bien? Después, bueno, en la otra parte de magnetismo, digamos, lo importante de esto es, por un lado, entender que no todos los materiales, porque sean de metal, van a interactuar con el campo magnético, que es como una creencia que en la vida cotidiana todos tenemos así, porque hay metal, no. Hay algunos metales que son sí sensibles o susceptibles a la interacción magnética y otros que no. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Bueno, los materiales ferromagnéticos, ¿sí? Se llaman así justamente porque las moléculas en contacto con un campo magnético tienden a como imantarse y comportarse como imanes. Entonces, eso hace que los materiales ferromagnéticos tiendan a alinearse y a atraerse con el campo magnético con el que están en contacto. Esto se utiliza mucho tanto en motores eléctricos como transformadores. Esas son aplicaciones, digamos, como para que ustedes visualicen. Bien, entonces, obviamente, por ejemplo, cuando pensamos en elementos metálicos que puede llegar a tener un paciente, como pueden ser accesorios o pueden llegar a ser prótesis y demás, claramente no están hechos con materiales ferromagnéticos para evitar estas cuestiones. El único problema que podemos llegar a tener con un material ferromagnético, y acá es importante tener en cuenta los tiempos, es en el caso de los tatuajes. ¿Qué es lo que pasa? Hoy en día no sucede por una cuestión de que los tatuajes se hacen con tintas vegetales, por muchas cuestiones que tienen que ver con la composición de la tinta, el nivel de aceptación en la piel, la durabilidad y demás. Y las tintas de origen vegetal no tienen elementos metálicos, digamos, disueltos, pero las tintas que se utilizaban no hace tantos años, sí tenían componentes metálicos disueltos. Entonces, eso no solamente hacía que tuviesen como más porcentaje de rechazos en la piel y posibilidades de infecciones y demás, sino que ese componente metálico tarda un tiempo bastante largo, en realidad, en comparación a lo que tarda la cicatrización de un tatuaje, en desaparecer del cuerpo, en terminar, digamos, de absorberse o de eliminarse. Entonces, por eso es que siempre se pide o se trata de mantener un tiempo prudencial entre que la persona se hizo un tatuaje y se somete, por ejemplo, a una resonancia magnética. Por una cuestión
de que nosotros podemos suponer que el tatuaje está hecho con tinta vegetal y que no vaya a pasar nada, pero no tenemos cómo saber. Entonces, generalmente, se tiene en cuenta ese tiempo, que es lo que determina que los componentes metálicos de una tinta, si es que están presentes, puedan ser degradados ya de la piel y no estar presentes. Porque si no, esos componentes metálicos que generalmente formaban parte de las tintas sí son ferromagnéticos y pueden generar interacciones con la piel del paciente, provocando incluso que se arranque el tatuaje. Entonces, tengan en cuenta esto ustedes a la hora de trabajar con un paciente, de que si tiene tatuajes, más que nada consultar de hace cuánto tiempo y que, bueno, sea ese tiempo mayor al considerado para que, bueno, no tengan ustedes ninguna duda de que vaya a haber algún tipo de interacción con, con la piel del paciente. Más que nada por una cuestión así. Otra cosa que también puede pasar, que hoy en día tampoco sucede porque obviamente las técnicas, los materiales van mejorando, las prótesis dentales, las coronas, todas esas cosas que la gente se hacía en arreglos, digamos, dentales hace muchos años, podían tener componentes ferromagnéticos, entonces también consultar si hay algún tipo de arreglo. O digamos implante o corona o ese tipo de cosas a nivel dental, bueno, qué tiempo tienen de realizados para más o menos ustedes poder predecir la posibilidad o no de interacción. Más que nada, o sea, se supone que esto al paciente se lo hacen saber antes a la hora de lo que es la preparación para el estudio, sobre todo cuando trabajamos con resonancia magnética, pero siempre ustedes también asegúrense de hacer las preguntas para poder trabajar tranquilos y sin ninguna duda o ninguna incertidumbre de que pueda llegar a haber algún efecto así, digamos, colateral que genere una situación de incómoda o molesta, tanto para ustedes como para el paciente, ¿verdad? Claramente. Bien, después tenemos, bueno, los materiales diamagnéticos son los materiales que en realidad no son susceptibles o no son atraídos por campos magnéticos. Generalmente este tipo de materiales son los que se utilizan para hacer prótesis y demás porque se sabe que por más de que tengan origen metálico, no interactúan con el campo magnético atrayéndose, sino que más bien lo repelen, entonces ahí no tendrían problema en la interacción magnética. Y después tenemos los materiales paramagnéticos, que son materiales que sí interactúan con los campos magnéticos, pero de una manera relativamente débil. Entonces tienden como a alinearse con el campo magnético, pero no son atraídos fuertemente tampoco a ellos. Más que nada reconocer para el parcial la diferencia entre uno y otro, como bueno, cuál es el más sensible o más susceptible, cuál es el menos, cuál es el que puede generar interacciones o, digamos, consecuencias si yo lo utilizo para hacer, por ejemplo, en un paciente un estudio de resonancia magnética, cuáles no. Más que nada eso. Y después, bueno, lo que sí puede haber una pregunta, que esto puede ser una pregunta de, digamos, explicación o de más de desarrollo, es la aplicación del campo magnético, en este caso, en lo que es la resonancia magnética. ¿Bien? ¿Qué es lo que yo tengo que saber? Bueno, yo acá no lo puse, pero en el material que les mandé hay, digamos, un par de páginas específicamente donde mencionan, bueno, cuáles son las partes del resonador y cómo es que se lleva a cabo el proceso para obtener una imagen. De todo ese proceso, ¿sí? La idea que a mí me tiene que quedar principalmente es esta. El paciente, una vez que es ingresado al resonador, ¿sí? Van a ocurrirle, o van a ocurrir en realidad dos fenómenos. ¿Cuáles son esos fenómenos que van a ocurrir? Van a suceder el fenómeno de resonancia, disculpen, que es lo que justamente le da el nombre al aparato, y va a sucederse la interacción con un campo magnético. ¿Sí? Con esos dos fenómenos, yo lo que voy a hacer es construir una imagen de los tejidos del paciente. ¿Bien? ¿Cómo se da este proceso? El resonador utiliza, por un lado, un campo magnético creado por un imán circular, que es lo que tiene, digamos, como parte más importante, y después a través de ondas de radiofrecuencia, que son un tipo de onda electromagnética
de muy, digamos, en realidad baja energía, porque no es que interactúan con el paciente ionizando ni nada, simplemente transportan energía en forma de ondas de radio. Vieron que, no sé si ustedes una vez se han hecho alguna resonancia, pero el resonador tiene un sonido, que es como un golpeteo, que se da mediante cuando se está produciendo el estudio, que es justamente el generador de ondas de radiofrecuencia el que da ese sonido. ¿Ah? ¿Cómo funciona esto? La resonancia es un fenómeno que se produce cuando yo pongo a vibrar una partícula a través de la transferencia de energía por ondas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cada material, cada elemento, cada partícula tiene una frecuencia de resonancia propia, es una frecuencia de vibración. Entonces, las ondas de radiofrecuencia que emite el resonador están configuradas para que se emitan con la misma frecuencia de vibración que los átomos de hidrógeno que tenemos en el cuerpo. ¿Tá? Entonces, cuando el resonador comienza a emitir estas ondas de radiofrecuencia y llegan a nuestro cuerpo, todos nuestros átomos de hidrógeno que reciben esa energía proveniente de esa onda comienzan a vibrar, entran en resonancia. ¿Tá? ¿Qué pasa? Una vez que eso se produce, se inicia, digamos, el proceso de interacción con el campo magnético. La presencia del imán lo que hace es detectar ese movimiento que hacen las partículas de hidrógeno cuando vibran y cuando las ondas de radiofrecuencia dejan de sonar, ¿sí? Por así decirlo, dejan de vibrar los átomos. Entonces, el campo magnético lo que detecta es esa variación entre que el átomo de hidrógeno vibra y deja de vibrar, vibra y deja de vibrar. A su vez, el átomo de hidrógeno no solamente vibra y deja de vibrar, sino que se alinea con el campo magnético provocado por el imán del resonador. Entonces, todos esos movimientos que van sucediendo en el átomo de hidrógeno los va captando un detector que los va procesando y transformando, obviamente a través de la computadora y demás, en una imagen. Bien, entonces, cuando hay algún tejido con alguna, digamos, formación, alguna estructura, llamémosle un tumor, lo que sea, o alguna obstrucción, ese movimiento va a tener variaciones, porque no se va a comportar de la misma manera que el tejido normal o, digamos, sano. Entonces, lo que sucede es eso, el resonador emite ondas de radiofrecuencia que ponen en vibración, en resonancia, los átomos de hidrógeno de nuestro cuerpo. A su vez, esos átomos de hidrógeno, cuando interactúan con el campo magnético del imán del resonador, se alinean con ese campo magnético. A medida que eso sucede, tanto el átomo vibra, deja de vibrar, se alinea, vibra, deja de vibrar, se alinea, todos esos movimientos están siendo captados a través de un detector. Eso se detecta y se decodifica y se transforma procesándolo en una imagen del tejido o del cuerpo, ¿bien? De la parte del cuerpo que queramos visualizar. Básicamente eso, es un proceso que no tiene ningún tipo de interacción ionizante, por lo tanto no tiene ningún tipo de consecuencia sobre el paciente ni demás, porque bueno, no es una radiación ni mucho menos, son un campo eléctrico, un campo magnético y ondas a radiofrecuencia. Ninguno de los dos son potencialmente peligrosos, ni mucho menos. Es un procedimiento totalmente inocuo, con la consideración de que, bueno, en la preparación del paciente, tener en cuenta esto de los tipos de materiales metálicos y cómo puede llegar a ser su interacción con el imán del resonador. Más que nada para, bueno, evitar momentos de incomodidad o alguna situación, digamos, problemática en cuanto a, bueno, cómo interactúan estos materiales con el imán y que, bueno, el estudio se pueda hacer de la mejor manera posible y, digamos, sin consecuencias secundarias. Esto es todo lo que yo necesito, ¿sí? Que quede más o menos claro de magnetismo. ¿Qué puede haber como de pregunta? Evidentemente va a haber una pregunta sobre el concepto de magnetismo, sobre el concepto de campo magnético, alguna pregunta sobre
los materiales ferromagnéticos, o, ¿no? Si, bueno, a ver, el material ferromagnético se caracteriza por, ¿no? Y ahí va una múltiple opción. Y después sí puede haber alguna preguntita donde ustedes tengan que explicar esto que yo les acabo de decir, ¿no? De razonado, bueno, cómo es el proceso a grandes rasgos, ¿no? De la obtención de una imagen en una resonancia. ¿Ah? Tener en cuenta eso, la radiofrecuencia, el campo magnético, los átomos de hidrógeno que vibran y se alinean, y en ese movimiento que es captado por el detector para construir la imagen. Y básicamente es por ahí. Después les voy a compartir, bueno, eso por un lado. Después, del material de acústica, que voy a compartir, así también ya lo vamos mirando, no sé si ya lo arrancaron a leer o no, pero bueno. El material de acústica tiene, por un lado, bueno, lo que es el concepto de acústica específicamente, eh, conceptos y características que tiene la onda de sonido, y después la aplicación, ¿no? Lo mismo, acá puede haber una pregunta sobre lo que es específicamente la acústica, ¿tá? Dentro de todas las ramas de la física que tenemos, como la electricidad, el electromagnetismo, la óptica, además, tenemos la acústica. La acústica es una rama que específicamente trata los fenómenos que tienen que ver con las ondas sonoras, tanto las ondas de sonido audible como no audible, como pueden ser el infrasonido o el ultrasonido. Generalmente la acústica se dedica, digamos, a lo que es el fenómeno de cómo se produce el sonido, cómo se transmite, cómo se almacena, cómo se percibe, cómo se reproduce, y los fenómenos involucrados en el comportamiento del sonido. Importante saber que el sonido como tal se clasifica como una onda. Una onda, básicamente, si lo quisiéramos definir de manera sencilla, es una perturbación que se da en un medio y se propaga. Cuando hablamos del sonido, en realidad lo que estamos hablando es de perturbaciones de las moléculas del aire, que se van propagando a medida que van chocando entre sí, y eso permite, digamos, la formación de lo que se llama la onda sonora. La manera en la que nosotros perturbamos las moléculas de aire es lo que determina las características del sonido que estamos emitiendo. ¿Bien? ¿Qué me interesa de acá? Primero que nada, la clasificación de la onda sonora. La onda de sonido se clasifica de acuerdo a tres características o tres criterios. Por un lado, importantísimo, es una onda mecánica. Digo importantísimo porque ahora cuando lleguemos a las aplicaciones vamos a ver por qué. Mecánica significa que sí o sí necesita de un medio material para propagarse. Es decir, necesita de aire, necesita de un fluido, necesita de algún medio material. No se propagan en el vacío como las ondas de la luz, por ejemplo. O sea, eso importante. Después, es una onda de tipo tridimensional, es decir, que es una onda de 3 dimensiones, lo que implica que se pueda propagar en todas direcciones. Eso también es importante para lo que es el uso de la onda sonora como mecanismo de diagnóstico por imagen. La onda sonora, hay ondas que viajan en una dirección, ondas que viajan en dos. Por ejemplo, cuando nosotros tiramos una piedra en el agua, ¿ven? Se forman círculos, ¿sí? Que se propagan. Eso es una onda de 2 dimensiones, porque se propaga a lo largo de una superficie. La diferencia de eso con la onda sonora es que se propaga en las 3 dimensiones, por lo tanto, digamos, puede viajar en todas las direcciones posibles dentro de estas 3 dimensiones de las que disponemos, ¿verdad? Y después, que se trata de una onda longitudinal. ¿Esto qué significa? La característica del longitudinal tiene que ver con cómo viaja la onda sonora. Las ondas pueden viajar de forma transversal o de forma longitudinal. La onda sonora específicamente es una onda longitudinal porque la perturbación de las partículas de aire es paralela a la dirección de propagación de la onda. ¿Qué significa esto? Que a medida que yo voy perturbando partículas de aire, ¿sí? Esas partículas van chocando entre sí como un dominó, y eso es lo que determina la dirección de propagación de la onda. No es una onda que viaje así, como puede ser, por ejemplo, una ola. Las ondas de sonido viajan como fichas de dominó que se van, digamos, perturbando la una a la otra de forma paralela a la manera en la que yo emito el sonido. Eso es básicamente lo que significa longitudinal. Esto puede ser
pregunta de parcial. ¿Sí? Las características de la onda sonora, mecánica longitudinal tridimensional, por ejemplo. ¿Ah? Después, como toda onda, ¿sí? La onda de sonido tiene dos magnitudes fundamentales que la definen, que son el periodo y la frecuencia. ¿Ah? El periodo determina el tiempo que tarda en completarse una perturbación o ciclo de oscilación. Es decir, cuando nosotros hablamos de ondas, ya sean ondas sonoras o cualquier tipo de onda, estamos hablando de un tipo de fenómeno que se caracteriza por ser periódico o cíclico. ¿Ah? ¿Qué significa? Que las partículas de aire que yo, por ejemplo, perturbé acá en esta zona, se van a ir propagando siempre de la misma manera, cumpliendo ciclos a medida que se desplazan. ¿Ah? Entonces, el tiempo que tarda en completarse la primer perturbación o el primer ciclo es lo que se llama el periodo de la onda. ¿Ah? Por otro lado, tenemos lo que se llama la frecuencia. La frecuencia está relacionada con el periodo, pero tiene que ver con la cantidad de vibraciones o la cantidad de perturbaciones que se dan por unidad de tiempo. O sea, tantas perturbaciones por segundo, tantas vibraciones por segundo. ¿Ah? ¿Eso qué determina? Determina dos cosas. Por un lado, la frecuencia determina lo que es la altura de un sonido, por ejemplo, un sonido más grave o más agudo. Los sonidos más agudos, que nosotros percibimos, digamos, más agudos, son aquellos que tienen más frecuencia, o sea, que son más perturbaciones por unidad de tiempo. Los sonidos más graves, o que percibimos más graves, digamos, son aquellos que tienen una frecuencia menor, es decir, menos cantidad de perturbaciones por segundo. Eso es lo que determina la frecuencia, además de la capacidad audible, es decir, nuestro oído tiene una capacidad de percepción que va desde los 20 Hz a los 20.000. El rango más sensible para la audición en realidad va de 2 a 5.000 Hz, que es el rango en el que se da el habla normal. Los sonidos por debajo de los 20 Hz no los percibimos, no los logramos escuchar y se llaman infrasonidos. Mientras que los sonidos por encima de los 20.000 Hz, que tampoco los podemos escuchar, se llaman ultrasonidos. ¿Por qué no los podemos escuchar? Porque para que nosotros podamos percibir un sonido, tiene que darse el fenómeno de resonancia, igual que como vimos en el resonador magnético, pero en el tímpano. Entonces, la frecuencia en la que el tímpano vibra va desde arriba de los 20 y por debajo de los 20.000 Hz. En todo ese rango, el tímpano, una vez que recibe una perturbación, vibra y eso permite la percepción. Fuera de ese rango, no. En nuestra especie, obviamente que si vamos a especies animales tenemos rangos de audición diferentes. Estamos hablando de que, bueno, en este caso estamos trabajando específicamente en el oído humano. ¿Bien? Entonces, eso como característica de la onda sonora específicamente. ¿Qué es lo otro importante? Que también puede ser pregunta de descripción o de, digamos, desarrollo, por así decirlo, lo que es el uso de la onda sonora. En el ámbito de la salud, el uso más común, hay muchos en realidad, como usos de infrasonidos y ultrasonidos, hay un montón. Pero específicamente, digamos, como uso más común, tenemos lo que se llama la ecografía, sonografía, en algunos lugares se le puede llamar así también, que es en realidad el uso del ultrasonido. ¿Qué es lo que implica la ecografía? Bueno, como el nombre lo dice, implica el dibujo del eco. ¿Qué es lo que sucede? Cuando una paciente, digamos, cuando hacemos una ecografía, lo que estamos haciendo es utilizar una sonda, que es un transductor, que es digamos, el dispositivo que colocamos sobre la piel del paciente, que emite ondas de alta frecuencia. O sea, ese transductor emite ondas de más de 20.000 Hz. Esas ondas lo que hacen es atravesar la piel y ir atravesando diferentes tejidos hasta llegar al final, digamos, o al otro extremo del cuerpo. A medida que va atravesando estos tejidos a través de los fluidos que le permiten propagarse, cada vez que encuentra una estructura, rebota, hace eco. El eco es la reflexión del sonido. Así como se refleja la luz, el sonido también lo hace. Entonces, la onda es de muy alta frecuencia, ¿por qué? Para que tenga la energía suficiente para poder atravesar
digamos, la mayor parte de los tejidos y reflejarse mientras va encontrándose con estructuras. Entonces, a medida que la onda va y se refleja, la computadora lo que recibe es una señal que tiene dos componentes. Por un lado, la cantidad de energía que trae la onda, que no es la misma que cuando ingresa, porque cada vez que atraviesa un tejido y rebota, hay parte de la energía que se absorbe por el tejido, y el tiempo que tarda en ir y volver. Entonces, dependiendo de esos dos factores, ¿ah? Yo puedo tener información como, por ejemplo, tamaños de órganos, distancias, presencia o no de, no sé, de formaciones o estructuras que no deberían estar ahí normalmente, frecuencias cardíacas, por ejemplo, en el caso de la presencia de un feto. Entonces, es importante entender que la ecografía lo que hace es utilizar ondas de alta frecuencia que generan eco, es decir, se reflejan y vuelven al transductor cada vez que en su trayecto se encuentran con una estructura. ¿Ah? Por eso mismo es importante lo que es la postura del paciente y la preparación ante cada estudio ecográfico, por una cuestión de que hay lugares del cuerpo a los cuales yo no tengo acceso directamente desde el abdomen, por ejemplo, entonces tengo que, por ejemplo, colocar al paciente de lado o, bueno, generar una postura que permita que la onda vaya lo más directamente posible al tejido que yo quiero visualizar para que no haya tanta pérdida de energía en el camino y después la imagen sea lo más nítida posible. ¿Ah? Esas imágenes se pueden crear de forma estática, como puede ser una ecografía 2D o 3D, que lo que me da en realidad es información en dos o tres dimensiones, pero en una foto. ¿Tá? Y por otro lado, tengo también ecografías de 4D, que ahí el proceso es un poco más específico en cuanto a que cada señal que vuelve a la sonda no se construye en un punto fijo, sino en puntos variables que generan una imagen como en video en tiempo real. ¿Ah? Y después tenemos también la presencia de lo que se llama el ecodoppler, ¿ah? Que el ecodoppler utiliza el fenómeno del eco y el fenómeno de lo que se llama el efecto Doppler. El efecto Doppler es un fenómeno en el cual la frecuencia de los sonidos se percibe diferente según la distancia a la que se encuentran del receptor del emisor. ¿Ah? Por ejemplo, para que tengan una idea de lo que es en la vida cotidiana, ¿vieron cuando pasa una ambulancia? Cuando la ambulancia se acerca, nuestro oído percibe el sonido mucho más agudo que cuando se aleja. ¿Ah? Eso es un efecto que se da porque cuando cambian las distancias entre el emisor y el receptor, la longitud de la onda es distinta, entonces nuestro cerebro interpreta el sonido de una manera más grave o más aguda. Entonces, cuando hablamos de ecodoppler, por ejemplo, que se utiliza mucho para lo que es el estudio del estado cardíaco, la onda no solamente va y vuelve, sino que al pasar por diferentes puntos digamos, de la zona, se puede detectar si hay variaciones de frecuencia. Entonces ahí determina, por ejemplo, la presencia de algún tipo de patología cardíaca en función de si hay cambios o no en la frecuencia perceptible de la onda que va y viene. ¿Ah? No voy a poner una pregunta sobre el ecodoppler, ¿no? Pero simplemente para también tenerlo como conocimiento porque es un tipo de ecografía que anexa además otro fenómeno acústico que es el efecto Doppler. ¿Ah? Cuestiones de la ecografía, bueno, ahí tenían la cuestión. Lo otro importante, bueno, saber que obviamente la ecografía es un estudio que no utiliza ningún tipo de radiación tampoco, no utiliza ondas electromagnéticas, tampoco solamente ondas sonoras. ¿Ah? Es un estudio bastante, digamos, desde un fenómeno bastante simple, pero que, bueno, tiene esta aplicación y esta función. En nuestro país, hoy en día, la ecografía ya no es realizada por el licenciado, sino que, bueno, se trabaja directamente en la sala de imagen haciendo el estudio e informando o diagnosticando en el momento. ¿Ah?
Durante mucho tiempo en realidad no se hizo de esa manera, sino que el estudio lo hacía el licenciado y después el médico le informaba y todo lo demás, pero bueno, hoy en día, por una cuestión de lo que es la logística hospitalaria en cuanto a la funcionalidad y la agilidad, como la ecografía es un estudio que no es invasivo, no es doloroso, no tiene ningún tipo de, digamos, efecto sobre los tejidos del cuerpo y da información inmediata, porque en realidad la onda sonora viaja súper rápido y enseguida transforma toda la información en una imagen, no se lleva a cabo específicamente por el licenciado en imagenología, pero bueno, es uno de los diagnósticos de imagen más común usado, y es importante entender el fenómeno que involucra, ¿verdad? Bien, y no mucho más que eso. Bien, preguntas de esto, las características de la onda sonora, lo que es el concepto de frecuencia y de periodo, y después puede haber alguna pregunta que diga, bueno, pues qué fenómeno utiliza la ecografía. Bueno, tiré todo. ¿Qué fenómeno utiliza la ecografía? ¿No? Hablar de lo que es el ultrasonido que viaja y demás, que genera el eco o la reflexión. Entonces, que la sonda, así como emite, vuelve a captar las ondas reflejadas y demás. ¿Ah? Otra cosa importante es que la ecografía utiliza lo que se llama un gel conductor. Vieron que cuando se va a hacer una ecografía, a la persona le ponen un gel primero y después la sonda. El gel conductor tiene la función de minimizar o eliminar, mejor dicho, el aire que pueda haber entre la zona y la piel del paciente. ¿Ah? ¿Por qué? Para evitar, como la onda sonora justamente es una onda mecánica que se propaga también en el aire, tratar de eliminar la presencia de aire hace que, bueno, toda la onda sonora vaya directamente hacia adentro de, el cuerpo y que no se disperse parte de su energía en el aire. Entonces se coloca este gel, que es un gel que justamente hace como este efecto de eliminar la presencia de aire porque es solo fluido y además la onda sonora viaja mucho más rápido en los fluidos que en el aire, entonces asegura que el proceso sea más eficiente. No hay aire entre el paciente y la sonda, entonces la onda viaja mucho más rápido, o sea, ingresa más rápido, no es que viaje más rápido, sino que ingresa más rápido, y después hace todo el recorrido y la reflexión. Pero básicamente la función de este gel es eliminar el aire que pueda quedar entre la sonda y el paciente para que la onda, bueno, sonora no se disperse, ¿ah? No pierda energía y el estudio sea eficiente. ¿Ah? En algunos casos, por ejemplo, no solamente es necesario colocar el gel, sino que hay partes del cuerpo que debido a su profundidad o a su densidad requieren que la sonda sea presionada. Vieron que a veces en algunas partes del abdomen no solamente se pasa la sonda, sino que hay partes donde se hace más presión. Bueno, eso es como también para disminuir el recorrido de la onda sonora, porque bueno, hay, digamos, tejidos con mayores densidades y demás. ¿Ah? Eso es como dato accesorio. Bien, y de sonido y ecografía, no mucho más que eso. Y lo último que, digamos, nos queda como ver para el parcial, que puede, ahora les digo también a dónde vamos a hacer énfasis, es la parte de radiación. ¿Tá? Así como, esperen que voy a compartir la pantalla, ahí está. Esto también es material que ya les mandé. Así como tenemos diagnóstico por imagen a través de ondas electromagnéticas, campos magnéticos, así como tenemos diagnóstico por imagen a través de sonido, la mayor parte del diagnóstico por imagen y también del tratamiento, muchas veces dependiendo de la situación, se hace a través de la radiación. ¿Tá? Cuando hablamos de radiación estamos hablando de todo lo que es el espectro electromagnético. En el caso de áreas de la salud, la radiación puede incluir desde radiación infrarroja, rayos X, rayos gamma. ¿Ah? ¿Qué es lo que tenemos que saber acá? Que la radiación, ¿sí? Es la forma en la que se propaga, ¿sí? Se emite, se propaga y se transfiere energía. ¿Sí? Cuando la energía se propaga o se transfiere a través de ondas electromagnéticas o de partículas, estamos en presencia de radiación.
¿Siempre hay radiación? No. Para que exista radiación, para que se dé esta transferencia o esta propagación de energía, tiene que haber una inestabilidad en el átomo, ¿sí? Cuando el átomo se encuentra inestable, es decir, que tiene, por ejemplo, un exceso de energía en sus niveles de energía, siempre el objetivo final de todo átomo es lograr el equilibrio y volver y tener todos sus niveles, digamos, estables. Entonces, cuando hay átomos que son inestables porque tienen exceso de energía en sus niveles, comienzan un proceso que se llama desintegración radiactiva. Capaz que en algún momento en el liceo, sobre todo en química, mencionaron esto. La desintegración radiactiva, este es el primer tema que van a trabajar el año que viene los compañeros de imagen en física radiológica, ya se los spoileo. La desintegración radiactiva es un fenómeno en el cual se puede dar de tres maneras. Existe lo que se llama la desintegración alfa, beta y gamma. Es un fenómeno en el cual el átomo va eliminando, ¿sí? A través de la emisión de partículas alfa, beta y gamma, ahora no vamos a entrar en detalle de eso, va eliminando esa energía que le sobra y va también reduciendo su número atómico y su número másico. ¿Qué quiere decir esto? Que va reduciendo la cantidad de protones y de electrones que tiene para lograr ser un átomo estable. ¿Ah? Entonces, esa radiación, esa energía que se emite en forma de partículas alfa, beta o gamma, determina un tipo de radiación. ¿Ah? ¿Y de qué manera yo la voy a clasificar? Según la cantidad de energía que se está emitiendo. Hay radiación de más y menos energía. Y eso va a determinar que esa radiación se pueda clasificar en estos dos tipos que ustedes tienen ahí en el material, que es radiación ionizante y radiación no ionizante. ¿Ah? ¿Cuál es la diferencia principal? La radiación ionizante es un tipo de radiación que, como el nombre lo dice, puede ionizar la materia. ¿Qué significa esto? Que esa radiación tiene la energía suficiente como para arrancar o destruir electrones en los átomos. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo un átomo, ¿sí? Normal, estable, en equilibrio completo, y lo someto a la interacción con radiación ionizante, esa radiación lo que va a hacer es ir directamente a interactuar con los electrones de ese átomo, provocando destrucción o digamos, el arrancar alguno de ellos, generando huecos electrónicos en el átomo. ¿Ah? ¿Eso qué tiene digamos, de consecuencia? Bueno, cuando un átomo queda con huecos electrónicos, se vuelve inestable. Entonces, si ese proceso se da en maneras sucesivas o en un tiempo demasiado largo, ¿tá? Va obviamente dañando la estructura de los átomos y por ende dañando la estructura de células, ADN y demás. ¿Tá? Entonces, ese proceso de ionización se puede utilizar de manera beneficiosa para lo que es el diagnóstico por imagen y para lo que es el tratamiento también a través de lo que es la medicina nuclear o la radioterapia, pero es un tipo de radiación que hay que manejar con una serie de precauciones para evitar lo que es la sobreexposición. Porque la sobreexposición genera daños justamente en las secuencias de ADN y en los tejidos del cuerpo y es lo que justamente no queremos. Entonces, cuando hablamos de radiación ionizante estamos hablando de, por ejemplo, rayos X, rayos gamma, radiación ultravioleta y el radón, que es un elemento radiactivo bastante pesado. Los rayos X y los rayos gamma son los que más se utilizan en lo que es el diagnóstico, porque el rayo X es para lo que es radiografías, tanto convencionales como odontológicas, para lo que es las fluoroscopías, para las mamografías. Entonces, tener en cuenta que la exposición a rayos X genera esto, o sea, el rayo X interactúa con los átomos del cuerpo y arranca electrones. Entonces los átomos quedan como un queso, lleno de huecos. ¿Tá? Esos electrones que se arrancan justamente emiten energía, que es lo que el aparato de rayos X después, digamos, el detector capta y transforma en una imagen. Pero yo tengo que hacer ese proceso de una manera eficiente para que la persona reciba la cantidad suficiente de radiación como para generar este fenómeno de que los electrones sean captados y yo tengo una imagen, pero sin una sobreexposición que pueda generar un daño
potencial, a largo plazo a los tejidos del cuerpo. Por eso yo no me puedo hacer una radiografía cada rato. Igual, todo este proceso lo van a trabajar específicamente los compañeros de imagen el año que viene, pero más o menos para que se entienda a cuál es justamente el efecto de lo que tiene la radiación y por qué hay que tener ciertos mecanismos de protección radiológica que se tienen en cuenta no solamente a la hora de trabajar con el paciente, sino directamente a la hora de construir la sala de imagen. Porque hay una cuestión de blindaje, es una cuestión de medidas de exposición, de radiación dispersa, un montón de cosas que se tienen que tener en cuenta cuando trabajamos con radiación ionizante. Lo mismo pasa con los rayos gamma. Los rayos gamma son aún más fuertes en energía que los rayos X. Están en la escala del espectro electromagnético, son los que más cantidad de energía manejan. Entonces se utilizan en diagnóstico, por ejemplo, en todo lo que es centellogramas, tomografías por emisión de positrones, tomografías de emisión simple, y también en lo que es radioterapias. Entonces, el rayo gamma, lo mismo que el rayo X, tiene la potencialidad de arrancar electrones de los átomos, y eso, digo, me permite tener imágenes del cuerpo. Y a su vez, por ejemplo, en el caso de, por ejemplo, los pacientes oncológicos, se puede utilizar la radiación gamma para bombardear justamente a propósito estas células con crecimientos anormales y demás. ¿Por qué? Porque las células que estén en esas condiciones tienen un proceso de recuperación más lento que las células sanas. Entonces, cada vez que la persona se somete a una sesión de radioterapia, esas células todavía no han podido regenerarse cuando se vuelven a bombardear. Entonces ahí yo voy generando esa destrucción, digamos, de esas células a partir de la ionización. Entonces ahí yo utilizo el fenómeno de ionización para generar, digamos, un beneficio o un tratamiento. Así como uso la ionización para lo que es el diagnóstico, también lo uso para tratamiento. Ahora, todo eso se tiene que hacer también, igual que con rayos X, con una protección determinada, con una preparación previa y post, porque los pacientes que se someten a estudios con radiación gamma generalmente tienen que suministrarles un contraste. El contraste es un radiofármaco, lo que implica que el paciente, una vez que lo recibe y se da la interacción, emite radiación. Entonces hay una cuestión también de protección en el post, después del estudio, y bueno, y de obviamente lo que son los mecanismos de protección para evitar siempre la sobreexposición. Siempre se trata de trabajar los niveles de radiación más bajos posibles para evitar potenciales daños secundarios, digamos, y eso tiene que ver mucho con el manejo que hace el profesional, tanto de el paciente como del aparato, y cómo configura y colima el haz de radiación para que, bueno, sea el proceso más eficiente, lo más eficiente posible. Pero bueno, no voy a entrar mucho más si no me voy por las ramas y me voy a algo mucho más específico que en realidad en este momento no lo necesitamos. Bien, y después tenemos, bueno, por otro lado, lo que es la radiación no ionizante, que tiene la capacidad de hacer que los átomos, por ejemplo, vibren o moverlos de un nivel a otro, pero no arrancarlos. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, las ondas de radio, que son las que se utilizan en el resonador magnético, o sea, que hace que las moléculas de hidrógeno vibren. Tenemos la luz visible, que también es un tipo de onda, las microondas y la radiación infrarroja. Todo ese tipo de radiación tiene unos niveles de energía que no logran arrancar electrones. Entonces, si no logran arrancar electrones, no ionizan los átomos. Y al no ionizarlos, no hay modificaciones en su estructura. Por lo tanto, no son potencialmente dañinos para ningún tejido, ninguna célula, ni nada. Y después, bueno, lo que tenemos acá, algunas aplicaciones. Bueno, acá, ¿qué puede haber para el parcial? El concepto de lo que es la radiación, como forma de propagación y transferencia de energía a través de ondas o partículas. La diferencia principal entre, bueno, por qué a una se le llama ionizante y a la otra no, qué es lo que una hace que la otra no, ejemplos de radiación que sí sea ionizante y radiación que no. Y después, en cuanto a las aplicaciones, obviamente que la radiación tiene aplicaciones en muchos ámbitos,
¿tá? Yo específicamente, claramente apunto a los ámbitos que tienen que ver con áreas de la salud, ¿no? Entonces, generalmente la radiación ionizante se utiliza en lo que son técnicas de radiodiagnóstico, radioterapia y medicina nuclear, que es un poco lo que ya mencionaba recién. ¿Ah? En el radiodiagnóstico, todo lo que es exploración a través de imágenes, como pueden ser rayos X, los radioisótopos que se utilizan, por ejemplo, para el contraste a la hora de hacer tomografías, la fluoroscopía, la fluoroscopía es como una radiografía en realidad, es una placa en rayos X, pero con la diferencia de que en vez de ser una imagen estática, es una imagen, digamos, un video en tiempo real. Entonces la fluoroscopía estudia a través de un contraste también la presencia de obstrucciones en alguna parte de irrigación sanguínea o la presencia de alguna formación, por ejemplo, divertículos a nivel del tracto gastrointestinal. Todo eso se va construyendo a partir de sucesivas imágenes que van como sucesivas placas que va sacando en la máquina y construyendo después una secuencia de video. Eso es una fluoroscopía. Después, la radiología intervencionista también es una radiografía convencional en rayos X, pero con la diferencia de que se utilizan procedimientos quirúrgicos, por ejemplo, cateterismos y demás. Es una imagen en rayos X que yo voy teniendo en el interior del cuerpo mientras introduzco un catéter, entonces yo puedo visualizar, por ejemplo, si hay una obstrucción a nivel de algún vaso sanguíneo, la puedo observar a través de la radiografía y a través del catéter generar la intervención para desobstruir, para colocar stents, por ejemplo, y demás. ¿Ah? Después tenemos la radioterapia, que, como ya les mencioné, se utiliza para destruir específicamente, como a propósito, digamos, células y tejidos tumorales, con altas dosis así en varias sesiones de radiación. Y después la medicina nuclear, que es todo lo que involucra, por ejemplo, el centellograma o las tomografías por emisión de positrones, que lo que hacen es directamente trabajar con material radiactivo encapsulado, es decir, radiofármacos, que lo que hacen es interactuar con los átomos del cuerpo, haciendo que el cuerpo del paciente sea quien emita la radiación y el aparato solamente lo capta. Por ejemplo, la tomografía por emisión de positrones y el centellograma lo que hacen es utilizar un fármaco que cuando se le administra al paciente libera positrones. Los positrones son partículas que son exactamente iguales a los electrones, pero positivas, son como la antipartícula. Entonces, ¿qué pasa? Cuando esos positrones empiezan a ser emitidos por el radiofármaco, empiezan a chocar con electrones del cuerpo. Entonces, cuando un positrón y un electrón chocan, se aniquilan entre sí, dejan de existir y eso se transforma en un fotón de radiación gamma que el cuerpo emite. Entonces, a medida que se van dando esos fenómenos, el cuerpo va emitiendo fotones de radiación gamma que el aparato va detectando, va captando y va procesando en forma de imagen. ¿Ah? Ese tipo de estudios, por ejemplo, requiere de una preparación previa y post, porque obviamente hay que hacer primero un estudio de lo que es la reacción de la persona al radiofármaco. Generalmente no hay demasiadas reacciones alérgicas, ni mucho menos, pero siempre se hace una prueba previa para ver si el paciente tiene algún tipo de reacción. Y después un post, porque hay que esperar, una vez que el paciente se hace el estudio, hay que esperar un tiempo donde se lo aísla, ¿tá? Para que el medicamento termine de ser absorbido, los positrones terminen de ser emitidos y ya no haya más emisión de radiación gamma, porque mientras el paciente siga todavía emitiendo positrones y emitiendo radiación, va a estar irradiando a todo lo que encuentre, digamos, a su alrededor. Entonces no está bueno, por una cuestión de protección, tanto para los profesionales como para las personas que de repente acompañan al paciente, estar en contacto. Entonces se hace también una preparación previa y una cuestión después post a lo que es la realización del estudio por la presencia del radiofármaco. Las personas, por ejemplo, que se tienen que hacer este tipo de estudios y son diabéticas, ¿ah? Generalmente se les pide como preparación que modifiquen los horarios de la medicación en los días previos al estudio para que no interfiera con el momento en el que colocan el contraste. ¿Por qué? Porque el contraste del radio, o sea, el radiofármaco
tiene azúcares, que es lo que favorecen que se absorba rápidamente a nivel sanguíneo para empezar la emisión. Entonces, si el paciente justo tomó medicación o se inyectó insulina y demás, eso inhibe la absorción del azúcar y por ende inhibe la absorción del radiofármaco y ya el estudio no se puede realizar porque el proceso que el paciente tiene que hacer con su cuerpo no lo va a estar haciendo. ¿Ah? Bien, eso como, digamos, cuestiones. Acá, como les decía, en el parcial pregunta sobre lo que es el concepto de radiación como fenómeno, la diferencia entre la radiación ionizante y no ionizante, y después, bueno, alguna cuestión de aplicación, decir, bueno, qué ámbitos o qué tipo de estudios o qué tipo de situaciones se utiliza radiación ionizante, y más que nada eso. ¿Tá? Después, obviamente que específicamente los compañeros de imagen van a trabajar todo esto en mucho más profundidad y teniendo en cuenta también lo que son las acciones de protección radiológica, los cálculos de exposición y dosis y demás, pero no es el caso de lo que necesitamos para este momento. ¿Ah? Yo voy a dejar de compartir acá. Y bueno, y por ahí, ¿sí? Termina todo lo que es conceptual que va a ir para el parcial. ¿Ah? No sé si hay alguna pregunta, alguna duda, alguna cuestión que me quieran consultar. ¿No? Qué silencio. Bueno, No. eh, sí, ¿no? Bueno, lo que les decía, les vuelvo a repetir, no se olviden de las tareas, ¿tá? Para de mandármelas antes del parcial. Y bueno, el lunes hacemos un espacio de unos minutos, un ratito, lo que necesiten para ver si hay alguna duda o alguna cuestión que resolver y hacemos el parcial. ¿Tá? Hasta acá son todos los contenidos que teníamos para trabajar, no nos quedó nada fuera, así que hemos cumplido. Queda repasar, revisar y bueno, y el lunes hacer la última evaluación. ¿Ah? Si no hay ninguna consulta ni ¿cuáles eran las? Sí, las actividades del segundo semestre son la actividad yo ya les había dicho, pero por las dudas me voy a fijar acá que tengo anotado porque a esta altura de la vida mi memoria. A ver, actividades que van para esta parte. Déjenme ver, porque yo las tenía acá enumeradas. A ver. Mm, mm, mm. Bueno, va la actividad de cierre de fluidos, ¿sí? ¿Se acuerdan la actividad que tenía las preguntas de hemodinámica y la situación del paciente que le habían picado las abejas, todo eso? Esa. Después, la actividad de electricidad, que era con el material de electricidad. ¿Se acuerdan que tenían unas preguntas y después el paso a paso de cómo era la transmisión del impulso nervioso? Esa. La actividad de magnetismo, y ya está, esos tres. ¿Ah? La actividad de cierre de fluidos, la actividad de magnetismo y la actividad de electricidad. Son esas tres. ¿Ah? Porque creo que no nos quedó más. ¿No? Sí, esas tres. ¿Ah? Fíjense de tenerlas las tres, de haberlas hecho y de haberme mandado eh, por las dudas, fíjense. Y tal, eso. Creo que no me falta nada más. Bien, ¿alguna otra pregunta, consulta? Si no, los libero y bueno, y nos vemos el lunes en el parcial. ¿No? Creo que no hay dudas, profe, ¿no? Bueno, si no hay dudas entonces, los libero y el lunes, bueno, hacemos este espacio de consulta por las dudas si hay alguna pregunta y le damos a la evaluación. ¿Ah? Buen fin de semana, estudien, Gracias igualmente, profe. vemos.